El Rímac ostenta una serie de casas abandonadas, quintas, historia y también relatos de terror. Uno de los distritos más criollos ostenta una serie de anécdotas paranormales, vividas por sus vecinos. Investigaciones Ocultas les compartirá algunas cuantas historias compartidas en esta recopilación de relatos de terror desde el Rímac. Me llamo Julián Pérez. Mi familia y yo somos del Rímac. Hemos vivido aquí desde que tengo memoria. Les voy a contar una historia que le pasó a mi primo Eduardo. Un domingo por la noche, mi primo había tomado una combi en Caraballo, rumbo al centro. No era el carro usual que tomaba, sino que como ya era bien noche, no tuvo remedio que tomar el primer transporte que vio. Tomó un carro que lo llevaba al centro, pero que tenía otra ruta. En vez de ir por la avenida Panamericana Norte hasta salir a la Plaza 2 de Mayo, este otro carro iba por la Uni y de allí salía por el Rímac. Por tanto, iba a pasar por tramos por los que no pasaba. Ya en el distrito del Rímac, el carro pasó por una calle por la Plaza de Toros de Hacho. Dicha calle se caracterizaba por casas y quintas, que aunadas a la calle lóbrega y desolada, hacían de la vista un paisaje tétrico. Justo él decide bajarse allí y caminar por allí. Estaba pasando por una quinta con portada. Y logra ver unos bultos en la calle. De pronto, mi primo ve que esos bultos se mueven. ¿Qué carajos? ¿Acaso son duendes? Vio que eran como unos 4 o 5 bultos. Fue cuando esos bultos comenzaron a crecer, hasta medir ya casi 2 metros. Mi primo se dio media vuelta y se fue de allí. Lo más probable es que sean duendes, aunque no descarte que haya sido alguna alma mala que quería llevarse alguna alma errante. Tengo otra anécdota, pero esta otra historia le pasó a mi padre allá por la década de los 70. Una noche allá por los años 70, él estaba caminando por el Jirón Libertad. Fue cuando al ver la iglesia de San Lorenzo, conocida ahora como Parroquia San Lorenzo, al no tener nada más que hacer, decidió entrar allí para rezar. Adentro del templo no había nadie, salvo una mujer que estaba parada frente al altar. Aquella mujer estaba llorando amargamente, de espaldas hacia él, mirando al altar. Mi padre caminó hacia el altar y, embargado por la mujer, decidió también rezar, pero el llanto de la mujer era tan lastimero que él no pudo concentrarse, y más bien, se le acercó a la mujer para consolarla. Tocándole el hombro, le preguntó por qué lloraba. Entonces, esa mujer volteó. Esa mujer estaba llorando sangre. Mi padre se quedó en shock. Al verla bien, detenidamente, mi papá se da cuenta que la mujer que está ante él es una virgen llorando sangre. Mi padre tuvo que salir de la iglesia, totalmente agitado. No sabe si fue algo bueno, o algo malo, pero sí que fue algo sobrenatural. Me llamo Leonardo Fernández. Vivo en el distrito del Rímac. También en el mismo distrito viven mis abuelos, pero en otro barrio. Mis abuelos viven en el Jirón Trujillo. La casa de ellos es de 2 pisos, muy amplia, por cierto. Las habitaciones son amplias y de techo abovedado. Si bien es cierto que yo visitaba la casa de ellos, nunca había pasado la noche dentro. Una noche, decidí pasar la noche en su casa de ellos. Un pasillo salía del comedor rumbo a un patio. A ambos lados del pasillo estaban las habitaciones. Mientras me preparaba para dormir, escuché ruidos. Eran alaridos. Curioso, salí del cuarto. Provenían del patio. Ingresé al patio, tratando de ver quién era la persona que estaba gritando. En el patio, a la mano derecha, había una puerta. Al parecer, era un cuarto. Con destreza, abrí la puerta de madera del cuarto. Cuando abrí la puerta, me llevé el susto de mi vida. En el techo, al fondo del cuarto, vi unas piernas de color rojizo que estaban flotando en el techo. Era el diablo. Son las piernas del diablo. Salí de allí, cerrando la puerta, y corrí de allí. Ante el barullo que hice, mis abuelos fueron a ver. Me encontraron y me preguntaron qué pasó y yo atiné a decirles lo que vi.
Ellos me pidieron que nunca más vaya a ese cuarto. Me contaron que en ese cuarto se aparece el diablo, flotando pegado en el techo. Solo se ven sus piernas. Siempre me gustaron las historias de terror. Recordaba con mucho cariño las charlas en la casa, en las noches de apagón durante la década del 80. Nos sentábamos todos en la sala y a la luz de algunas velas. Primero empezaba la conversación indagando dónde habría sido el último atentado terrorista, o cuánto demorará Electrolima para normalizar el servicio, etc. Pero mi interés era que dejaran esos temas tan aburridos e incomprensibles para la mente de un niño de 13 años y que mi abuelo empezara a contar sus ya célebres historias de fantasmas, y que yo y mis hermanos con tanta ilusión le exigíamos. Recuerdo una que nos contó que le había ocurrido a él de niño, cuando mi bisabuelo trabajaba como guardián en una casona de la primera cuadra del Jirón Chancay en el antiguo centro de Lima. Una noche se había despertado con ganas de orinar y entre su cuarto y el baño había un patio muy oscuro a esas horas de la madrugada. Venciendo el miedo logró cruzar ese oscuro patio y cuando se encontraba miccionando sintió un escalofrío en la nuca. Al girar a ver qué pasaba vio a una mujer con traje blanco, mirándolo sonriente, pero con las cuencas de los ojos vacía. Lo que más le impactó a él es que no tenía pies, estaba flotando en el aire. Lanzando un fuerte alarido corrió sin parar hasta su cuarto. Historias como esta que nos ponían los pelos de punta a todos eran las que él nos solía contar en aquellas noches oscuras por culpa del terrorismo. Así las cosas, siempre me interesó el tema, pero nunca tuve una experiencia tan fuerte como las que él u otras personas me relataban que les ocurrían, y en cierto modo alentó algo de escepticismo en mí. Yo quería saber si esto era verdad, y vaya que lo corroboraría años después, con lo que sucedió en una casa donde viví después de casarme y que es la historia que les contaré. Al casarme, nos mudamos a una casa antigua del Rímac, cerca a la plazuela del Baratillo. Había sido construida a principios del siglo XX sobre los restos de una antigua casona que se había incendiado años antes. Tuve conocimiento que fue un nido infantil en los primeros años de la década del 50, y luego fue dividida por su propietario para alquilarla como departamentos. Fue el departamento más grande el que ocupábamos. Fue mi esposa la que me puso en alerta al principio que algo no andaba bien en la casa. Cuando yo regresaba de trabajar en las tardes, ella me decía que escuchaba voces en los otros cuartos de la casa, como gente que conversaba de lo más normal, pero cuando ella iba no había nadie. Lo más extraño era que yo nunca podía escuchar nada. Al parecer cuando yo estaba en casa no habían estas manifestaciones, pero mi esposa me decía que tan pronto yo me iba empezaban las voces. Esto me llenaba interiormente de cierta frustración puesto que como dije anteriormente, el tema siempre me interesó. Le pedí a mi esposa que grabara las voces. Olvidé mencionar que ella es una mujer muy fuerte, muy cristiana, e increíblemente no se amilanaba ante este fenómeno que a cualquiera le pondría los pelos de punta. Ella accedió y a la siguiente noche escuchamos las grabaciones. Lo que escuché me dejó perplejo. Si bien es cierto que era algo ininteligible lo que hablaban, la realidad es que se escuchaba claramente la conversación de una muchedumbre. Hasta mi esposa estaba sorprendida porque las grabaciones habían registrado más voces de las que ella escuchaba. Parecía que la casa estaba llena de gente y todos conversaban de algún tema, pero que no podíamos entender. Solo recuerdo claramente algunas palabras aparentemente sin sentido que me quedaron grabadas y que después las escuchaba en mis sueños. Oración, fuego, frío. Empecé a hacer algunas averiguaciones sobre la historia de ese departamento, su anterior inquilino o lo que fue antes, pero aparte de la historia del nido y el antiguo incendio no encontré nada más que de alguna manera le diera cierto sentido a esas voces. Como dije, hasta ese momento yo no las había escuchado personalmente, solo las grabaciones de las voces y lo que mi esposa me decía que oía. Y siempre sucedía que cuando yo me iba, empezaban las voces. Bueno, una cosa puede ser solo escuchar y otra ver a algún espíritu en la casa donde uno vive. Y esto fue lo que finalmente nos pasó a los dos y terminó por hacernos decidir irnos de allí.
Estábamos una noche sentados conversando sobre los eventos del día, mi trabajo, sus labores en la casa y sobre las voces, cuando de pronto sentí un ruido en nuestro dormitorio. Nos dirigimos allí y antes de entrar pude por primera vez oír unas voces. Al abrir y entrar no había nadie, pero las voces se escuchaban claramente alrededor nuestro. Salimos de allí ya que escuchamos más voces en la cocina, llegamos allí pero nuevamente no había nadie, pero las voces seguían, ahora más abundantes alrededor nuestro. Mi esposa comenzó a inquietarse y mientras yo trataba de calmarla sentía un doble sentimiento, primero de preocupación por lo que estaba pasando y también de satisfacción ya que por fin sentía en carne propia estas manifestaciones paranormales, tema de mi niñez y razón de muchas historias del abuelo. Estábamos en esas cuando ella lanza un grito y señala hacia la sala. Al acompañarla vimos a 4 personas paradas al lado de nuestro sofá conversando entre ellos ignorándonos. Luego, giré hacia la cocina y vi claramente a otras 4 o 5 personas que se encontraban dentro conversando entre ellos. Escuchamos voces de niños en nuestro dormitorio. Fuimos y había niños jugando sobre nuestra cama. La casa era un manicomio total, o éramos nosotros los que nos estábamos volviendo locos. Nuestra casa parecía llena de gente. Había sido tomada. Salimos de allí y nos fuimos a la casa de mi hermano. Regresé unas horas después a recoger unas cosas. Mi esposa ya no quiso regresar. Al parecer, toda la fortaleza demostrada antes acabó por hacerla colapsar y presa de los nervios no quería regresar más, ni yo.